Bien, bienvenidos a QFT en variedades curvas. He nombrado el curso ahora sí, porque creo que la gravedad cuántica está todavía bastante lejos. Digamos, no hemos hablado nada de gravedad cuántica y tal vez eso puede causar confusión, pues creyendo uno que en algún momento ingresó la gravedad, pues para la gente que ha seguido los videos de manera posterior. Así que para no generar esa confusión, esto ahora se llama QFT en variedades curvas. Pero todavía estamos, incluso ni siquiera hemos llegado como tal a QFT en variedades curvas, pero sí estamos explorando las consecuencias que tiene trabajar en una base de ondas planas, que es en últimas QFT en variedades planas, ¿sí? Y de todos esos detalles, es decir, el por qué uno define las cosas como las define, pues hace que uno se empiece a cuestionarse casi que, creería yo, de una manera más acertada el uso, por ejemplo, de operadores de creación y destrucción y pues, otorgándole la interpretación de partícula en el caso de una expansión en ondas planas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Primero una reformulación como tal de esto. Eso ya lo hizo Walt en su libro y bueno, y en los artículos anteriores que él escribió. El señor que hizo esto, voy a ponerles por acá, se llama Robert M. Walt. Y él tiene un libro de QFT en variedades curvas y termodinámica de agujeros negros. Entonces él tiene un libro de estos, de QFT, sobre, creo que es over uncurved, bueno, algo así. Entonces, en este libro, ¿qué es lo que hace este señor? Pues da una reformulación, primero empieza a ver, digamos, qué cosas tiene la QFT en variedades planas y pues qué partes de esa receta se han copiado. Y después de eso, él empieza a construir, por ejemplo, combinaciones lineales arbitrarias de los campos como tal. Porque recuerden, que resulta que A sub k pues se puede ver como una combinación de los campos, pero digamos que los coeficientes que permiten esa combinación lineal se pueden tomar como ondas planas. Él lo hace ya no con ondas planas porque recordemos que prácticamente no van a estar disponibles, así que lo hace con unas funciones soporte compacto y después empieza a extender la teoría, digamos, encontrando los conmutadores reformulados en términos de una combinación arbitraria de esos operadores. Entonces, eso es importante, por lo menos en el contexto de QFT en variedades curvas, y hacia allá es donde voy a reformular esto y después ir viendo qué consecuencias tiene y ver que el espacio de Fock pues como tal depende de ese tipo de expansiones que uno escoja. Entonces, tener en cuenta que ese librito, pues a mí me ha servido bastante para entender varias cosas. No creo que sea muy fácil de leer, pero la verdad, uno va uno ve un camino constructivista en el cual uno llega a una formulación que se llama pues la algebraic Quantum Field Theory, es decir, o Axiomatic Quantum Field Theory, es decir, un camino un poco más riguroso de la construcción de la QFT en variedades curvas, un QFT en general, pero en particular va a ser útil en QFT en variedades curvas. Listo, entonces dejemos de hablar y veamos en principio a qué nos referimos con un estado. Pues un estado como tal en QFT normalita en variedades planas luce de esta forma, ¿cierto? Luce de esta forma y claro, teniendo en cuenta una cosa, y es que aquí he normalizado los operadores de creación y destrucción de tal forma que la relación de conmutación se cumpla digamos, o que sea esta. Porque recuerden que yo puedo normalizar estos operadores de diferente forma y aquí hacer que me aparezca la energía, ¿cierto? Como un 2 eh, dos veces la energía o un omega sub k, pero ese omega sub k eh, pues lo reabsorbo como tal en A sub K sub I y A K sub J, daga, y pues haciendo que la relación de conmutación me quede de esta forma. Si hago eso, me queda aquí una raíz, listo, una raíz acá abajo de las omega sub K y escojo esta notación porque es útil o bueno, va acorde al libro de Peskin que quiero unificar todos los cursos que estoy haciendo y usar una única notación. Y bueno, y aquí, acompañado a esto, al lado de todo esto,
tenemos como tal algo que uno llamaría un paquete de ondas, ¿sí? Pero dejemos de llamarle como tal paquete de ondas y más bien digamos que esto es como, de hecho G pertenece a un espacio de Hilbert, ¿sí? O sea, G va a ser una función simétrica ante el intercambio de K sub 1 y K sub 2 debido a que nuestra teoría pues tiene operadores de creación bosónicos, o sea que entre estos conmutan, ¿cierto? Si no, si estos anticonmutaran, pues para que eso no se cancele, o por lo menos, bueno, digamos que la parte que, si yo asumo que esta G es una función cualquiera, y yo asumo que estos anticonmutan, pues la parte que va a sobrevivir es una parte antisimétrica ante el intercambio. Luego tendría que antisimetrizar toda esta función de onda y lo que estaría describiendo sería una teoría fermiónica. Entonces, pues tener en cuenta eso por lo menos ahorita. Y el módulo cuadrado de esto es finito y eso pues ya nos está diciendo que tenemos que trabajar con funciones que están definidas sobre un espacio de Hilbert. Em, Claro, aquí ya de tener en cuenta también que esto pues está definiendo sobre un espacio de Fock, o sea, primero tengo que construir el espacio de Hilbert de una partícula, ¿cierto? Tengo que definir cuál es ese espacio de Hilbert a una partícula y después tomar productos simétricos, de productos tensoriales simétricos de esa una sola partícula. Vamos a hacerlo ya en su tiempo, pero quiero que vean que este sería un estado genérico, ¿cierto? Este sería uno bastante general. Y vamos a reescribirlo de tal forma que aparezcan por acá operadores de creación en términos de la posición y que también de aquí de cierta forma aparezca una función, bueno, sí, una función de onda. Bueno, voy a más bien a llamarle, sí, funciones de onda, voy a llamarle funciones de onda, en términos de las posiciones. Eso es lo que quiero hacer ahorita. Claro, esa reescritura no es tan trivial, pero por lo menos sabemos que si construimos el de una partícula podemos usar productos tensoriales simétricos para construir el resto. Así que iniciemos mm, con una función de onda de estas, de una sola partícula. Y tener en cuenta que pues esto está en el espacio de Hilbert. Olvidé mencionarlo que esta eh, es una función de onda compleja. Sí, está en el espacio de Hilbert, esto es complejo. Y eso va a ser también importante, el hecho de que esto sea complejo, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque más adelante, no me voy a ir mejor a adelantar con los detalles, ya vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Entonces este sería el estado de una sola partícula. O sea, para escribir una partícula en QFT en variedades planas, yo debo escribir su función de onda junto con su operador de creación actuando sobre el vacío. Por ahora este vacío es simbólico, pero puedo sustituir esto por la representación de Schrödinger y esto sería una funcional. Listo. Eh, Como todo estado, ¿sí? De una partícula, este tiene que evolucionar con una ecuación. Y evoluciona con la ecuación de Schrödinger usual. Entonces, por ejemplo, el estado, si yo lo derivo con respecto al tiempo, esto tiene que satisfacer la ecuación de Schrödinger. Claro, ¿cuál es este hamiltoniano gorrito que puse acá? El hamiltoniano gorrito es el de siempre. Este es el hamiltoniano que me está haciendo evolucionar el sistema. Si yo, por ejemplo, inserto esta ecuación acá, la única parte que depende del tiempo es esta. Si yo inserto esta parte, que sería esta parte de acá, pues nada, toca ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, hagamos actuar entonces ahora h sobre psi y ver qué cosas extraigo. Entonces voy a tener una integral por acá de 3k. Esta integral es la integral de h, la que he puesto. Y después tendría otra integral que sería esta sobre d3k', pongámosle, que sería la del paquete de onda. En el paquete de onda pues tengo aquí un k'. Y listo, y ahora sí empecemos a poner el omega sub k del hamiltoniano actuando sobre a sub k, flechita y la flechita que no se nos olvide. Y el resto, más
la divergencia sobre 2, encierro esto, ok, y ahora sí pongo G, listo, por acá creo que se alcanza a ver. Ok, eso sería, tendría ahora entonces que aplicar los operadores de creación y destrucción. Ah, bueno, perdón, aquí me comí una prima. Yo podría, por ejemplo, intentar usar la relación de conmutación entre A y A sub K, es decir, introducir esto y ver qué obtenemos. Entonces, puedo ahora sí usar la relación de conmutación. Entonces, si uso esa relación de conmutación, lo que voy a obtener es que esto intercambia, ¿cierto? De orden, o sea, sería A, haciendo que esto se cancele, ¿cierto? Esta parte actuando sobre el vacío se cancela y me queda solamente la delta. Y ahora puedo llevarme una de estas integrales, por lo menos en este lado. Ah, bueno, perdón, aquí había, nos acompañaba un 2pi cubo. Escribo esto, me falta y el delta cero que surge de aquí. Y el dividido entre 2, claro. Mm, Cierro paréntesis y escribo esta parte que está acá. Nos damos cuenta también que podemos, por ejemplo, cambiar de etiqueta, o sea, estas son variables mudas, por acá puedo ponerle en vez de k', k. Pude haber agrupado de otra forma, pero bueno, escogí esta. Y agrupo todo lo que tenga k', y por acá también esto lo llamo k. Perfecto. Listo. Ahora recordemos que esto es la energía del punto cero, o sea, esta es la energía divergente, vamos a llamarla E sub cero. Por acá está la otra energía, ¿cierto? La energía como tal física de la partícula. Claro, digamos, mm, hay un spread de esto, es decir, como una dispersión que está controlada por G. Sí, o sea, como G controla como esa dispersión que tiene la energía debido a que no tenemos un momento bien definido. Esto, en últimas, uno introduce una función de onda para distribuir el momento. Entonces, puedo reagrupar todo en términos de lo siguiente. Si yo reagrupo todas las integrales, por ejemplo, esta parte va a quedar por aquí libre. Es común, de hecho, a ambos términos que están sumando, tanto a este como a este. Ya este, pues como lo llamé E sub 0, pues yo puedo reagrupar omega sub k con E sub 0. Entonces, pongo por aquí esto, omega sub k más E sub 0. Y ahora esto pues queda igual, es común a ambos lados. Perfecto. Eh, Ahora sí, voy a borrar esto, pues para organizar todo, pongo esto acá arriba. Este es el resultado que tengo por el lado derecho. Por el lado izquierdo lo que tengo que hacer es derivar esto. Pero cuando yo derive simplemente va a introducirme un i por la derivada de esto. O sea, bajo este término. Perfecto. Y nos damos cuenta que esta parte que está aquí es esta parte que está acá. Es igual a omega sub k más e sub 0. O sea, que tenemos que resolver esta ecuación, pero uno se da cuenta que si pasa esto por acá, pues, es decir, esto se vuelve un menos i, la solución de esto no es más que lo siguiente. Con un t por acá y un g moño que depende netamente de k. ¿Ok? Es como si hubiese aplicado la separación de variables, pero listo. Entonces nos damos cuenta que aquí va a depender de la energía divergente. En últimas, también pudimos haber trabajado con un hamiltoniano en orden normal. Y en orden normal esto no nos aparecería, ¿cierto? Y esto se quitaría. Pero lo importante es ver que no importa que yo tenga una energía divergente, cuando yo calcule productos internos en espacios planos, esta energía no va a contribuir porque pues cuando yo calcule productos internos seguramente voy a encontrarme con el complejo conjugado de esto. Si hago el complejo conjugado, toda esta parte se cancela y eso no va a importar. Entonces, tener en cuenta que esa parte no contribuye. Listo, reorganicé todo. Nos quedamos con lo importante.
Y quiero mencionar que otra forma de ver esta cancelación, o no más bien cancelación, sino una forma de renormalizar esto, es teniendo en cuenta que aquí uno trabaja usualmente con el orden normal, o sea que por acá debe aparecer un orden normal y pues esto se quita. Sí, pues es digamos el argumento incluso más usado, entonces vamos a usarlo. Sí, recuerden que eso tiene que ver con que hay un rescalamiento de energía. La verdad es un truco, está justificado levemente, o sea, no está justificado del todo, pero bueno, es un truco que ha funcionado, así que pues lo vamos a usar. Cuando se hace en orden normal, esa parte de divergente se cancela o por lo menos ya no aparece más porque estamos imponiendo un orden especial para cuantizar la teoría y todo esto se nos va. ¿Y qué nos quiere decir todo esto? Pues que las soluciones de energía positiva tienen esta forma. ¿Listo? Es decir, una ecuación diferencial o una función de onda g que viva en un espacio de Hilbert y que satisfaga esta ecuación, se va a decir que tiene energía positiva. Entonces, la solución, si ustedes ven, es simplemente esta exponencial. Por eso decimos que, y bueno, y esta es la razón por la cual se justifica, que soluciones que tengan estas exponenciales, e a la menos i omega sub kt, se digan que tengan energía positiva. Yo la verdad no lo había entendido, sino hasta hace poco. Toda mi vida con teoría de campos conviví con esa duda, pero bueno, aquí está bastante claro el por qué uno escoge esto. No tiene, bueno, sí tiene en parte que ver con cómo se expande el campo, ¿cierto? Porque pues tal vez es un poco antiintuitivo el hecho de que el campo las componentes de energía positiva aparezcan al lado de un operador de aniquilación. Si ustedes ven, esta parte aparece al lado de ese operadorcito y pues uno dice, pero ¿qué diablos está pasando aquí? No, el chiste, o porque uno le llama soluciones de frecuencia positiva, pues ya la razón la expuse. Listo. Veamos otras cosas sobre los productos escalares. Entonces, ¿qué tal si yo tomo esto y hago el producto interno consigo mismo? Entonces, hago esto. Pues simplemente sería tomar esto, ¿cierto? Ponerlo aquí, o sea, conjugarlo y ponerlo acá adentro, a ver qué nos resulta. Entonces voy a hacerlo. Listo. Entonces nos queda una cosa de este estilo. Esto sale por fuera de estos estados, ¿cierto? Porque en principio solo son funciones y aquí hay operadores. Y después se aplicó las relaciones de conmutación de acá. Em, Claro, por acá yo estoy trabajando como si estos fuesen símbolos azules, pero bueno, pongámosle una prima para no confundirnos. Y, y ahora sí aplicamos las relaciones de conmutación para ver qué nos queda. Esto se asume normalizado, o sea, eso da 1, así que puedo borrar esto. Y obtenemos este producto interno. El producto casi que usual, pero salvo un factor 2 omega sub k, que igual dependiendo de la normalización que hayamos escogido, por ejemplo, aquí podemos escoger una donde no aparezcan estos, donde no aparezcan los dos omega sub k, pues no van a aparecer, no va a aparecer este factor. O sea, pudimos haber escogido otra forma de definir nuestro estado y habernos quitado este 2 omega sub k. Todo eso hay que tener cuidado tal vez en los objetivos que uno tenga, porque dependiendo de eso vamos a tener que escoger un estado una normalización particular u otra. Listo. Entonces, tener en cuenta que ese producto dio esto y otra cosa que tenemos que calcular es, por ejemplo, la proyección de este estado sobre uno bien definido de momento. Por ejemplo, un estado K. ¿Cómo defino ese estado K? Pues seguimos con, digamos, nuestra normalización al estilo Peskin. Ese tipo de estados se define de esta forma.
Bueno, omega sub k, la verdad, pero bueno, puedo alternar entre cualquiera. Así que tenemos que proyectar sobre este. Vamos a ver qué nos da. Bien, tenemos esto como resultado. Aplicamos la misma relación de conmutación, o sea que como esto está normalizado y todo, nos va a dar por aquí un 2pi cubo delta de k menos k'. Si eso es así, la k va a quitar la integral. Esta omega sub k es igual a esta omega sub k, así que esto se cancela y nos queda solamente g sub k. Ok, este es el resultado de esta proyección. También podemos definir otra, por ejemplo, primero tenemos que también, si tenemos estados de momento, por ejemplo, como este, podemos definir también estados de posición. Algo que los libros nos dicen usualmente es que un estado de posición podría definirse de esta forma. Voy a ver un estado de posición, el cual sería tomar el campo, por ejemplo, el campo phi, que depende tanto del tiempo como de x, pero esta vez fijémoslo a tiempo cero, y eso hagámoslo actuar sobre el vacío. Eh, Dependiendo de eso, pues claro, yo voy a tener las siguientes componentes. Integral de 3k sobre 2pi cubo. Sí, recuerden que fijé a tiempo cero, por eso aquí este producto interno es de tiempos iguales. Sí, o sea, perdón, este producto interno es a tiempo cero. Por eso, porque usualmente pues lo que acompaña a Adaga es un producto de este tipo. E a la i, k.x, pero recuerden que este es un producto de Minkowski, o sea, por aquí hay una eta intercediendo, pero cuando vuelvo cero, de acuerdo a la asignatura que estoy manejando, que es más, menos, 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 entonces me queda esta parte, ¿cierto? De acuerdo a esta asignatura. Así que tener en cuenta que es por eso. Ok, entonces la gente escogió llamar a esto el operador de creación, o sea, a esto vamos a llamarlo el operador de creación en cierta posición, en una posición predeterminada, actuando sobre el vacío. Vamos a ver si eso tiene la interpretación correcta. ¿Cómo podríamos ver si eso tiene la interpretación correcta desde el punto de vista de la mecánica cuántica? Pues que este producto interno corresponda a, bueno, con esto siendo K, voy a ponerlo de otro color, corresponda a una onda plana, o sea, proporcional a e a la menos i k.x. Vamos a ver si eso pasa. O bueno, ya sea con un más o con un menos, ahorita lo vemos. Entonces, perdón, aquí no quise decir moñito, quise decir barrita. Listo. Ok, ya todo está bien definido. Ahora sí me voy por acá abajo. Voy a tomar, por ejemplo, que K se proyecte sobre X. Esto hace que yo tenga una K por acá. Y ahora por el otro lado ya tengo una integral, esa sí quiero ponerla de esta forma y con K'. Listo. De acuerdo a esto, claro, esto puede ingresar a través de la integral
y finalmente obtengo esto. Ok, o sea, tiene sentido haber definido un estado de esta forma, vamos por un buen camino y voy a poner esto por acá arriba. Bien, nos falta calcular este producto, así que traje la definición de FC, la puse aquí, traje la definición de X, la hice su, digamos, saqué el DAGA de esto y lo puse acá. Así que a partir de aquí vamos a hacer los cálculos. Toda esta integral puede combinarse con esta integral y esto irse adentro y hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Así que hagámoslo rápido. Después de esto, recordemos que esto es un escalar y esto es un escalar, así que van por fuera de esta operación. Y aquí, como siempre, me sale un 2pi cubo por las deltas de Dirac. Y ahora esto se va con esto. Las deltas hace que esta omega y esta omega sean iguales, que esta k' se vaya y se vaya esta integral de paso, donde finalmente obtengo este resultado. Y esto podemos ponerle un nombre, podemos llamarlo f de t, x. Es casi la transformada de Fourier, salvo este término que tenemos acá. Queremos ahora obtener el inverso de esto, es decir, expresar f en términos de g únicamente, o más bien g en términos de f. Entonces lo que debo hacer es una transformada de Fourier inversa. Bueno, teniendo en cuenta que esto es como tal g no es la transformada de Fourier porque hay un factor de estos. Entonces, para hacer eso, multiplico ambos lados, por ejemplo, a f de t, x, la voy a multiplicar por e a la menos i k' punto x. Si hago eso, hago lo mismo para el otro lado. Entonces, ahora lo que puedo hacer es integrar ambos lados con respecto a x, o sea, por este lado integro y por este otro lado también integro. Quitemos este símbolo de integración, pues solo es un símbolo, igual ahí hay unas como 6 integrales. Y ahora lo que puedo hacer es transferir este 2pi q acá y juntar las exponenciales. Pero puedo quitar el k', puedo quitar las primas por acá y todo esto queda así. Ahora puedo coger y pasar esto 2 omega sub k al otro lado y finalmente lo que obtengo es lo siguiente. Bien, obtuve este resultado y ahora me pregunto sobre este producto escalar. Voy a expresarlo en términos de f, pero para eso pues necesito también el complejo conjugado. Aquí tengo el complejo conjugado de g en términos de f y entonces voy a sustituir todo esto, la multiplicación acá.
Hagámoslo paso a paso. Entonces esto es igual a lo mismo que tengo acá. Listo. Y ahora empiezo a cancelar cosas. Lo que debo hacer ahora es... mm, a ver, eh, lo olvidé. Ah, bueno, puedo sacar esto, insertar esta integral por acá adentro. Después de esto, podemos intentar reexpresar esta parte de aquí. Entonces, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Nosotros sabemos que omega sub k es igual a raíz de m cuadrado más k al cuadrado. Pero podemos ver esta, por ejemplo, esta k, como si hubiese sido una derivada, ¿cierto? Actuando sobre esto. Una, ¿por qué lo digo? Vamos a ver qué puedo ganar con esto. Tengo m, que puedo sacarla en factor común y tener esto. Esto lo puedo expresar en serie de Taylor, ¿sí? Lo puedo expresar en serie de Taylor y por acá en últimas voy a tener una cosa de este tipo. Una m, una sumatoria de i igual 0 hasta infinito de unos coeficientes por estas cosas. ¿Cierto? ¿Por qué el 2? Porque simplemente tengo por acá potencias, o sea, pues porque tengo un 2 por acá y no importa ahorita, pues ustedes ya saben más o menos qué tipo de serie voy a obtener, pero lo que me importa es este tipo de expresión. Resulta que pues esto simplemente estaría bajando derivadas de esto, ¿cierto? Bajando derivadas de esto, bajando derivadas. Y como está el cuadrado, ¿qué tal si yo sustituyo esta expresión por un m, una sumatoria de i igual a 0 hasta infinito de a sub n de menos i laplaciano, o bueno, perdón, gradiente sobre m y todo esto al cuadrado, a la 2n. ¿Qué gano con el 2n? Pues que no importa el menos, ¿cierto? El i, ¿qué va a pasar cuando actúe sobre un vector, bueno, sobre una función de este tipo? A la i k menos y, perdón. ¿Qué va a pasar si actúa sobre esto? Bueno, en principio podemos también suponer que este actúa sobre la x. O sea que serían las derivadas de esto con respecto a x. Bueno, aquí me hace falta una cosa y es tratar de cambiar la notación porque pues este ahí se va a confundir con el número complejo. No, digamos que es un j y bueno, perdidísimo en la notación, perdón. Esto no es un i, esto es un n. Esto es un n. Sí, un n y todo el cuento. Listo. Entonces, eh, bueno, si yo tengo, por ejemplo, un i a la 2n, pues cuando n sea igual a 0, pues todo bien, esto es 0. Pero cuando n es igual a 1, pues aquí tengo
eh, un i a la un i a la 2 y esto es menos uno. Bueno, el chiste es que este menos uno es necesario ahorita porque cuando yo tengo también n igual a uno, pues aquí voy a actuar dos veces, bueno, la derivada va a actuar dos veces sobre esto y por lo tanto va a bajar dos i's y esos i's van a tener menos uno, o sea, sería un i al cuadrado que es igual a menos uno y con este menos va a dar más, dándome la expresión que yo tengo por acá. Y así, o sea, necesitamos que esta serie, expresada en términos de operadores diferenciales que actúen sobre esta exponencial, me dé esto, ¿cierto? Por lo menos el número que acompaña. Si es así, de hecho va a ser así, pues todo lo que quiero decir con esto es que omega sub k por e a la i y por x menos y, toda esta expresión la puedo sustituir por el siguiente operador diferencial, por m 1 más eh, menos i delta de x cuadrado y bueno, y todo esto también sobre m. Listo, pues puedo ingresar incluso el m, entonces todo esto quedaría de la siguiente manera. Me quedaría m más menos i y todo el cuento. Listo. Y eso actuando sobre la exponencial. ¿Por qué lo expreso de esta forma? Por aprovecharme de una de las propiedades de la delta de Dirac. Ahorita van a ver cuál. Ok, quedó así. Por lo tanto, si yo sustituyo esto acá, lo que obtengo... Ah, bueno, y otra cosa. Y otra cosa. Esto va a dar igual o va a dar lo mismo si yo, en vez de poner x aquí, derivo esto con respecto a y. Va a dar lo mismo y eso va a ser bastante útil porque si ustedes se fijan, pues tengo acá x y y. Ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia. Entonces, déjenme usar esto. Vamos a ahorrar esta parte para sacar, por ejemplo, esto, quitarlo y poner un 2 con esto. Ok. Ahora teniendo en cuenta que da lo mismo, porque ¿qué tal si este dos veces la raíz de esto lo expreso de la siguiente manera? Ya sabemos que esto es esto. Lo expreso así. Y este actuando sobre x y este actuando sobre y. O este x está horrible, pero bueno, este es un x. Perfecto. Pues bueno, la expresión que tenemos aquí es una delta de Dirac, así que cambiemos esto por una delta. Y ahora teniendo en cuenta que esto lo puedo expresar en una expansión en series, me voy a aprovechar de lo siguiente. Eh, Hay una propiedad de la delta que, que dice que voy a ver si la tengo por acá, que ya no la recuerdo. La propiedad es integral de menos infinito a infinito sí, pero tengan en cuenta
que por acá yo tengo un número, por ejemplo, un número par, ¿sí? Y que por lo tanto todas las derivadas enésimas que me resulten son pares. Y eso es importante porque si n es par, pues puedo quitar este menos de acá y me resulta esta identidad. ¿Ok? Entonces puedo aprovecharme de esa propiedad de la delta para hacer que este operador actúe sobre alguna de estas funciones dependiendo de, pues, de cuál sea o cuál me convenga usar. Entonces, y fíjense que también de paso nos deshacemos de una de las integrales. Eh, por ejemplo, en este caso, eh, esta actuaría sobre esta función, ¿sí? Y pues aquí hay una delta de y, o sea que esta se volvería operador de esto sobre delta y. ¿Sí me hago entender? Y se quitaría una de las integrales. Entonces, voy a poner esto por acá abajo. Y pues esa propiedad en últimas justifica que yo pueda hacer una cosa como la siguiente. Y aquí se me olvidó que esto era m cuadrado, perdón, m cuadrado. En todo momento ha sido m cuadrado. Y por el otro lado, esto en que está actuando sobre esta función. Y por el otro lado tengo lo mismo, pero actuando sobre la otra. Y aquí ya cambio esto en vez de x, esto cambia a y. Listo. Entonces, eso es toda la expresión que... Y ahora sí nos vamos a preguntar por los operadores que aparecen por acá. ¿De qué otra forma podemos expresarlos? Recordemos que digamos que f tiene esta forma y si derivamos f con respecto a t, pues sería igual a derivar esta parte. Pero esta parte se puede separar en dos. Por ejemplo, e a la menos i omega sub k de t que, y por g moñito. Entonces, cuando derivamos con respecto al tiempo, realmente estamos derivando, bajando esta, bueno, actuando sobre este exponente. Entonces, aprovechémonos de eso para ver lo siguiente. Entonces, derivando f con respecto a t del otro lado, tengo que sería una derivada actuando sobre este. Claro, esto si multiplico por ejemplo por i a ambos lados, bueno, por menos i, mentira, por i, se quita hasta i y obtendría esto. Pero ¿qué otra cosa o de qué otra forma podría obtenerlo? Pues si hago actuar, por ejemplo, el operador este que me acabo de inventar sobre sobre la función f, bueno, y la raíz y todo esto, pues yo lo que haría sería actuar sobre esta misma k, ¿cierto? Esta misma k la iría bajando de tal forma que la serie de potencias convergería a esto. En últimas, em, y obtendría el mismo resultado, ¿cierto? Entonces obtendría este mismo resultado, así que puedo igualar estas dos partes, haciendo que estas dos, esta parte, se quite de por medio y yo lo que obtenga sea esto. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo el complejo conjugado? Pues aquí me vendría un signo menos y cuando derive con respecto al tiempo, pues ahora tendría que, bueno, tendría el mismo resultado básicamente, pero salvo un signo menos. Entonces, listo. Y por acá tendría un signo menos y ya. Eso sería todo lo que debería hacer. Así que ahora sí inserto estos resultados en esta expresión de acá. Entonces por acá tendría un menos. Fíjense que pues esto lo tengo que pasar al otro lado y tengo que un menos i derivada de f. Menos i derivada de f con respecto al tiempo. Y esta otra parte pues simplemente queda como derivada de f. Y veces derivada de f con respecto al tiempo. Y pego todo esto
Y ahora, ok, puedo borrar todo esto. Por ejemplo, ¿qué tal si saco la I y volteo todo el resultado? Listo. Se parece bastante a el resultado que hayamos obtenido del producto interno. De hecho, es el producto interno y es por eso que lo llamamos producto interno. Pero, claro, este producto interno resulta ser definido positivo siempre y cuando la función f, dependa de frecuencias positivas. O sea, f va a ser igual a, o va a depender de cierta forma, de e a la i, a la menos i, perdón, omega sub k de t. Y eso es importantísimo porque si ustedes se fijan, con todo esto nosotros intentamos construir un espacio de Hilbert. O sea, listo, por acá habrá unas cuantas integrales y todo el cuento, pero el espacio de Hilbert de la teoría siempre va a estar formado de alguna forma con frecuencias positivas. Y por frecuencias positivas, ya vimos anteriormente a qué nos referíamos a que cuando hagamos actuar el hamiltoniano, esta cosa, pues por los autovalores, en últimas van a venir en términos de energías positivas. Y los modos de energía positivas tienen esta forma. ¿Sí? O sea que a partir de esto es que tienen que estar formadas las Fs. ¿Ok? De hecho, pues la F ya vimos exactamente a qué nos referimos. Nos referimos a, para que la reflexión no quede tan en el aire, eh, nos referimos a estas Fs. Listo, a esto es a lo que me refiero. Entonces f va a venir en términos de frecuencias positivas, por lo menos la parte temporal va a venir en términos de ese tipo de frecuencias. Y esto es importantísimo. A partir de aquí vamos a poder construir un espacio de Hilbert de la teoría. ¿Sí? Las otras introducen normas definidas negativas. ¿Sí? O sea que esta partecita que está acá, este producto interno, va a venir definido negativo si introducimos o construimos con otro tipo, con las frecuencias negativas, por eso físicamente no son aceptadas. Cabe destacar que esta descomposición de K y de omega apartados pues son propias de un espacio-tiempo plano. Y ahora vuelvo e insisto, no vamos a tener eso en el espacio curvo. Así que toca inventarnos una forma en la cual digamos, definimos las energías positivas o energías negativas y ni siquiera vamos a tener esa interpretación de energía bastante clara. Entonces, ¿cómo construimos el espacio de Hilbert? Tenemos que construirlo de tal forma que este producto escalar, cuando nosotros definamos los estados por allá en nuestro espacio curvo, sea positivo. Y eso ya nos va a decir, digamos, qué tipo de funciones f voy a tener y qué subespacio de un espacio de funciones que construiremos por allá más adelante necesitamos escoger. Y por allá nos va a salir un proyector seguramente. Listo. Entonces, esa era la reflexión de hoy. Quería ver cuánto daba este producto interno. Resulta que nos dio el mismo producto escalar de toda la vida que habíamos definido a partir de la forma simpléctica, que es el producto escalar de Klein-Gordon. Hasta la próxima.